Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Hoy he querido conversar con ustedes sobre una, una situación que creo que nos ocurre a menudo y nos ocurre a todos, que es respecto a la manera en que nos responden en una conversación o en un diálogo o en algún momento del día a día. Y tiene que ver con esto de la forma violenta en que alguien nos puede decir algo a nosotros eh, y, y que en cierta manera nos afecta. Nos afecta, pero no por un tema o por un hecho específico, sino que nos afecta porque eh, es un intercambio de palabras que no esperábamos, o un llamado de atención que en realidad no correspondía, o una manera un tanto eh, irrespetuosa al momento de que alguien nos trate a nosotros. Entonces me he puesto a pensar con respecto a eso de que en la vorágine del día a día ocurren distintas situaciones, especialmente a, a nosotros, a nuestro entorno. Las ciudades tienen una forma de llevar su día a día que, que cubre a la ciudad de una niebla estresante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos sujetos a interactuar con alguien que tiene una vida muy distinta a la nuestra. Entonces, muchas veces nosotros nos afectan esas cosas que nos puedan decir o que nos puedan gritar en la calle o que alguien de la nada nos diga un improperio o, o un garabato o lo que sea. Pero uno tiene que tener una cierta mentalidad que va ligada con la calma. El mantener la calma a nosotros nos, nos cubre de cualquier tipo de mala actitud con la otra persona. Eh, es como un escudo que protege nuestra energía. Entonces, al momento de nosotros mantener la calma y pensar, en cierto modo, que la persona no es así con nosotros por algo personal hacia nosotros. Más bien es un tema personal de él o ella en su vida diaria. Tiene algún problema, está cargando con una mochila que es más pesada de lo que ella puede permitir. Entonces, todas esas formas de tratarnos entre uno y otros generalmente va dejando una estela de, de negatividad en el interlocutor. Entonces, nosotros que somos los afectados, o cualquier persona que es la afectada, se siente mal, se siente como que se lo hubiesen dicho en forma personal a esa persona. Y no es así. Creo que la vida está siendo un poquito caótica, por lo que mucha gente responde con violencia, pero no porque tenga algo malo contra esa persona, sino que es ella misma la que necesita sanar, la que necesita entender un poco que tiene que calmarse. Y en cierto modo, nosotros respondiéndole con calma y sin eh, ponernos al nivel de esa persona, vamos a hacer que o que entienda o que por lo menos no nos siga atormentando.
Pero aquí yo quiero ir a ustedes para decirles que no es un asunto personal, no es un asunto de esa persona hacia mí, sino que es esa persona consigo mismo. Eh, es difícil entenderlo, es difícil comprender eso, es difícil eh, intentar calmarse cuando uno está siendo violentado con palabras. Pero créanme que al final la calma, el pensar en esa milésima de segundo, en pensar que no es nada contra mí, sino que es él que está luchando consigo mismo y con su mochila, nos va a ayudar también a mantener la calma y no seguir dándole vueltas a la situación. Hay mucha gente que le ocurre un problema o un percance durante la mañana, primera hora del día, y esa sensación negativa, debido a ese percance, se torna un martirio para el resto del día y la energía con la que despertó eh, antes de esa situación se ve truncada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa energía, uno queda mentalmente conectado con esa energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final nuestro día va recordando y rememorando todo ese acontecimiento durante cada uno de los pasos del día. Entonces, ahí es donde está el problema de nosotros mismos, de conectar con eso. Nosotros no debemos conectar. Debemos olvidar, debemos soltar y debemos pensar que la cosa no es personal. Esa es la mejor manera de sortear este tipo de situaciones. Y entender que cada persona es un mundo y ese mundo tiene distintas eh, actitudes, situaciones, problemas, problemáticas, eh, martirios. Entonces ahí es donde nosotros estamos demostrando nuestra conexión con nosotros en nuestra parte interna. Y mientras más lo practiquemos, mejor nos va a salir en adelante. Y nos pasa mucho en los trabajos, especialmente que el estrés provoca roces entre uno y otras personas, pero no quiere decir que esa persona tenga algo contra mí, puede tener algo contra otra persona, contra su jefe, vaya a saber uno. Pero cuando me está afectando a mí, debo mantener la calma, debo soltar, debo desconectar mi pensamiento de ese problema o de esa situación. Y es la única manera en realidad de poder vivir un poco más tranquilo en este mundo eh, enormemente caótico que eh, nos tiene a todos en un nivel de estrés que sobrepasa nuestro propio control. Entonces, esas situaciones son importantes de ir manejando, de ir trabajándolas. Al principio nos va a costar. Al principio va a ser un problema que vamos a llevar a nuestra casa, vamos a cargar con nuestros seres queridos, vamos a recordar todo el día y quizás la semana entera. Pero si nos enfocamos a olvidar, a desconectar y a soltar esa situación, pensando que no es problema mío, eh, créanme que vamos a vivir mejor, vamos a estar más tranquilos y más seguros de nosotros mismos. Y, y como dice no es, no es ser poco empático con la otra persona, no se trata de eso, se trata de que uno viva bien consigo mismo. Más que empatizar con el problema de la otra persona, es tratar de conectarme. Ese problema no es mío, aunque suene frío, no es mío. Esa persona tiene que lidiar con eso y quizás por algo tiene esos problemas. Entonces, les dejo esta pequeña reflexión para que logremos desprendernos de esa energía negativa que muchas veces
nos tira a la gente incluso sin conocerla. Y cuando es un ser querido o una persona que realmente estimamos, nos duele más, lamentablemente. Pero también hay que actuar de la misma manera. El problema tiene que sanarlo él o ella y no yo. Ya, queridos amigos, déjenme su qué piensa, su comentario, a ver qué podemos eh, definir de todo este tema social que nos acongoja. Un abrazo, cuídense.